Cada año, en el mundo, se producen más de 10 millones de toneladas de lana mineral, un material capaz de detener el frío, el fuego e incluso una catástrofe climática. Te sorprenderás al saber que para crearla se funden piedras, vidrio e incluso residuos metalúrgicos. En este video, verás cómo de una lava incandescente nace una lana esponjosa, por qué es más delgada que un cabello y cómo detiene las emisiones de 200 toneladas de dióxido de carbono. Pero lo más importante, revelaremos un secreto que los fabricantes ocultan cuidadosamente. Mira hasta el final y descubrirás lo que la mayoría ni siquiera sospecha. En la base de esta mágica transformación se encuentra la materia prima, un regalo de la propia naturaleza o de la industria. Para crear la más conocida, la lana de roca o basáltica, se utilizan exclusivamente rocas volcánicas, basalto, gabro, dolomita y caliza, que constituyen hasta el 98% del peso del producto final. En otro caso, para la producción de lana de vidrio, los componentes principales son arena de cuarzo, sosa, caliza y, lo que es importante desde el punto de vista ecológico, hasta un 80% de vidrio reciclado. También existe la lana de escoria, que se fabrica a partir de escorias de alto horno, residuos de la producción metalúrgica. Todo comienza en el patio de materias primas con una etapa de preparación meticulosa. Las rocas se trituran y clasifican para obtener fracciones del tamaño adecuado y una composición mineral ideal. Los componentes para el futuro vidrio o roca se dosifican con precisión farmacéutica, ya que de las proporciones correctas dependen las propiedades clave de las futuras fibras: su resistencia, durabilidad y resistencia a las temperaturas. A continuación, la mezcla preparada, que los profesionales llaman carga, se envía a su corazón ardiente, el horno de fundición. Puede ser un cubilote vertical, donde la materia prima se funde por el calor de la combustión del coque, o un enorme horno de balsa. Aquí, a una temperatura de entre 1400 y 1500 grados Celsius, los componentes sólidos se transforman en una masa fundida homogénea y viscosa. Este proceso se supervisa sin cesar, ya que la más mínima desviación de temperatura puede cambiar la viscosidad de la masa y, por lo tanto, afectar el grosor y la longitud de las futuras fibras. Cuando la roca finalmente se ha rendido al fuego y se ha convertido en una masa líquida, llega la etapa más responsable y espectacular: la formación de las fibras. La masa fundida se vierte en un chorro fino sobre los rodillos de una centrífuga, que giran a una velocidad vertiginosa. Bajo la acción de una fuerza centrífuga colosal, la masa incandescente se estira y se desgarra en millones de hilos microscópicos. Para hacerlos aún más delgados, se les dirige adicionalmente un potente chorro de gas caliente o vapor. Todo este proceso se parece mucho a la preparación de algodón de azúcar, solo que en lugar de azúcar, aquí hay roca fundida. Justo en el proceso de formación de estas fibras, se les pulveriza un aglutinante especial, generalmente a base de resinas seguras. Es necesario para unir miles de millones de hilos individuales en un todo único. Junto con él, se añaden aditivos hidrofóbicos, que confieren al futuro aislante propiedades repelentes al agua. Una nube de estas fibras recién creadas, ya tratadas con el aglutinante, se asienta suavemente sobre una ancha cinta transportadora en movimiento. Un mecanismo pendular especial las distribuye uniformemente por todo el ancho, formando una primera alfombra, todavía esponjosa y suave. Es aquí donde se establece la futura estructura del material, caótica o en capas, de la que dependerán sus características mecánicas. Para que esta alfombra esponjosa adquiera resistencia, elasticidad y su forma final,
se envía a una larga cámara de polimerización. Aquí, bajo la influencia de aire caliente, a una temperatura de unos 250 grados, la resina aglutinante se endurece, uniendo firmemente las fibras entre sí en una estructura tridimensional. El exceso de humedad se evapora, y de la cámara sale una tela de lana mineral ya resistente y estable. Después de este templado en caliente, el material necesita enfriarse. Ventiladores hacen pasar aire a temperatura ambiente a través de él, preparándolo para la etapa final. La interminable cinta de lana mineral llega a la línea de corte. Afiladas sierras de disco y fresas la cortan a lo largo y a lo ancho en placas o rollos de dimensiones claramente definidas. Las producciones más modernas utilizan para ello complejos robotizados con corte por chorro de agua, lo que garantiza una precisión ideal y la ausencia total de polvo. La última etapa, antes de que el aislante se dirija a las obras de construcción, es el empaquetado. Dado que el 99% del volumen de la lana mineral es aire, para facilitar su transporte y almacenamiento, se comprime. Potentes máquinas comprimen el producto, reduciendo su volumen varias veces, y lo envasan herméticamente en una película resistente. Pero no hay que preocuparse. Gracias a la extraordinaria elasticidad de las fibras, después de desempaquetar, el material recupera por completo su grosor inicial y todas sus propiedades únicas en cuestión de minutos, listo para servir durante décadas, conservando el calor y la comodidad en nuestros hogares. Es importante destacar que las fábricas modernas han convertido la producción en un proceso prácticamente sin residuos. Todos los recortes y restos de material se recogen y vuelven al principio del ciclo, al horno de fundición, ahorrando recursos naturales y energía. La escala de esta industria y su impacto real son impresionantes. El mercado de la lana mineral en Europa es un sector gigantesco, donde la producción anual supera los 10 millones de toneladas. Según los cálculos de los expertos, durante 50 años de uso, cada tonelada de lana mineral producida ayuda a evitar la emisión de más de 200 toneladas de dióxido de carbono, gracias al ahorro de energía en calefacción y aire acondicionado. Esta colosal contribución a la lucha contra el cambio climático convierte al material no solo en un producto de construcción, sino en uno estratégicamente importante para el futuro. Aunque la lana mineral parece suave en su conjunto, cada fibra individual es una aguja microscópica de vidrio o roca. Su diámetro es de solo 3 a 7 micrómetros, aproximadamente 10 veces más delgado que un cabello humano. Al entrar en contacto con el material, especialmente al cortarlo, parte de estas diminutas pero frágiles fibras se rompen. Los fragmentos afilados entran en contacto con la piel e irritan mecánicamente sus capas superiores, causando una sensación de hormigueo o picazón. Esta sensación no es una reacción química o alérgica, sino una irritación puramente mecánica, similar al contacto con miles de astillas microscópicas. Por eso, al trabajar con lana mineral, es necesario usar equipo de protección personal: guantes, ropa de manga larga, gafas y mascarilla. Los fabricantes modernos han mejorado significativamente la calidad de la fibra, haciéndola más elástica y menos quebradiza. Los aglutinantes de mejor calidad retienen mejor las fibras dentro de la placa, lo que reduce la cantidad de polvo y partículas sueltas. Por lo tanto, la lana mineral de hoy en día es más segura y cómoda para trabajar que sus análogos de hace 20 años. Cada año, en el mundo se lanzan más de 2.000 misiles de crucero, pero solo uno puede volar a 50 metros del suelo, esquivar radares, recorrer más de 1.600 kilómetros y dar en el blanco con precisión milimétrica.
Ese misil se llama Tomahawk. Pero ¿cómo se construye una máquina de muerte que piensa, ve, toma decisiones y nunca falla? Hoy vamos a adentrarnos en los laboratorios más modernos y los talleres secretos donde nace cada componente de esta arma. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un secreto que no aparece en ningún libro. ¿Sabías si tu país fabrica misiles de crucero? Escríbelo en los comentarios. Diseñar un Tomahawk es una sinfonía de fórmulas, vectores y cálculos. Los ingenieros no solo dibujan el cuerpo, resuelven ecuaciones que deben cortar el aire con una precisión de centímetros. Cada superficie, curva y abertura del motor se modela en programas CAD y pasa por simulaciones aerodinámicas. El objetivo: crear un cuerpo que vuele más de 1600 kilómetros, casi invisible a los radares y estable a 30 o 50 metros sobre el suelo. Esto no es un simple misil. Es un pequeño avión explorador con una misión suicida. En las simulaciones digitales prueban la fuerza del viento, la resistencia a 880 km por hora, los efectos de la lluvia, el polvo y la sal marina. Verifican cómo funcionará el sistema de guiado si se corta la señal o se reinicia el ordenador de a bordo. Un solo error y en vez de impactar la base enemiga, destruye un granero en las afueras. Todas las piezas, el cuerpo, la electrónica, los sistemas internos, se integran en un tubo de casi 6 metros de largo y medio metro de diámetro. Es un arte. Empaquetar la muerte con elegancia. Después de decenas de pruebas virtuales y lanzamientos simulados, el misil entra en fase de producción. Los planos digitales se transfieren al mundo real. Fábricas de altísima precisión, con clima controlado. Aquí no hay espacio para grietas ni errores de micras. El cuerpo del misil, de más de 5 metros y medio de largo, se fabrica en secciones de aleaciones de aluminio de calidad aeronáutica, a veces reforzadas con titanio. Es un cilindro aerodinámico diseñado para soportar vibraciones, impactos, explosiones cercanas y temperaturas extremas. Las piezas se cortan con láser o agua a presión, con tolerancias de hasta 1/100ª de milímetro. Luego, grandes prensas hidráulicas moldean el metal como si fuera tela. La soldadura se hace en atmósferas inertes, muchas veces con brazos robóticos, para evitar cualquier partícula de oxígeno o polvo. Todo esto ocurre en salas especiales con temperatura y humedad controladas. Técnicos revisan cada hora con ultrasonido en busca de microgrietas, pulen las uniones y aplican capas anticorrosión. Incluso la inscripción Tomahawk se aplica durante el montaje, no como adorno, sino como marcador de serie, versión e historial. Para propulsar este misil se usa un motor turbojet compacto, el Williams Foxtrot 107. Parece el motor de un avión pequeño, pero está diseñado para alta maniobrabilidad y márgenes de error microscópicos. Para construir este motor, se usan materiales capaces de soportar temperaturas de hasta 1000 grados centígrados y tolerancias de milímetros. Las aspas de la turbina están hechas de aleaciones de níquel, moldeadas como esculturas más que como piezas mecánicas. Se funden por colada precisa y luego se pulen hasta que brillan como espejos para no generar resistencia al aire. El compresor y la cámara de combustión son un rompecabezas de decenas de componentes, anillos, sellos, cubiertas. Cada pieza se revisa para asegurar su hermeticidad, porque una mínima fuga y el misil jamás despega. La tobera se fabrica con aleaciones resistentes al calor extremo, diseñadas para ofrecer máxima potencia, con mínimo consumo de combustible.
Todo se ensambla en salas limpias tipo laboratorio. Técnicos con trajes estériles, temperatura estable, humedad controlada. Después del montaje, cada motor se prueba individualmente en cámaras especiales. Allí se inyecta combustible de aviación, se ejecuta un programa de arranque y el motor simula un vuelo real, pero sobre una mesa de concreto llena de sensores. Las pruebas duran horas, se revisan las revoluciones, temperatura del escape, consumo, vibración e incluso el nivel de ruido. Porque un sonido fuera de lugar puede delatar su posición en combate. Solo cuando el motor canta correctamente en tierra, se instala en el cuerpo del Tomahawk, como si le insuflaran vida. Ardiente, ruidosa, pero completamente calculada. Y aun con todo eso, el misil todavía no sabe volar. Todavía no piensa. En su interior, un cerebro duerme. Procesadores, sensores, antenas, chips de memoria. Y todo permanece en silencio, hasta que recibe energía. Cuando el misil se activa por primera vez, despierta su yo mecánico. Su navegación combina varios sistemas, sensores inerciales que mantienen el rumbo, incluso en total oscuridad. Corrección por satélite para no desviarse en trayectos de cientos de kilómetros. Y lo más importante, su capacidad de ver. Cámaras especiales analizan el terreno y comparan cada valle, colina o puente con el mapa que lleva grabado. Si ve un bosque donde debería haber un campo, sabe que algo anda mal y decide. El sistema de control actúa como sistema nervioso, flexible, sensible, preciso. Pequeños estabilizadores y timones ajustan la altitud, la inclinación, cada pequeño movimiento. No ven el camino, pero mantienen el equilibrio como un equilibrista en la oscuridad. Y por último, lo más importante, lo que convierte este artefacto de ingeniería en un arma real: su cabeza explosiva. A simple vista, un cilindro escondido dentro del cuerpo, pero por dentro, un explosivo capaz de perforar concreto, destruir blindados y atravesar refugios. Se fabrica por separado, en condiciones de esterilidad absoluta. Ni una chispa, ni un electrón suelto. Todo está fríamente controlado. Aquí no se corrigen errores. Se evita que ocurran. Antes del montaje final, cada componente pasa por rayos X, pruebas de vibración, diagnóstico electrónico. Y luego se ensambla, paso a paso, en silencio, como si se armara un reloj antiguo, que solo debe marcar la hora una vez. Y cuando todo queda unido, el misil se guarda en su contenedor. No brilla, no parpadea, no hace ruido, solo espera. Su vuelo aún no ha comenzado, pero ya está. Listo. $50 millones. Eso es lo que puede costar un solo cable. No una grúa, ni un barco, ni una plataforma de perforación. Solo el cable. Pero no es una simple cuerda. Es parte de un sistema increíblemente complejo, del que dependen vidas humanas, cientos de toneladas de carga y proyectos multimillonarios. Hoy te voy a mostrar cómo se crean estos gigantes, de metal, precisión y tensión. ¿Estás listo? Nos adentramos tras bastidores en la producción de cables de ultra alta resistencia. Se utilizan en grúas marítimas para levantar módulos en plataformas petrolíferas, en la minería para instalar turbinas eólicas en medio del océano, en la construcción de puentes y rascacielos,
El material principal con el que se fabrican los cables de ultra alta resistencia es el acero al carbono de alta aleación. Pero no un acero cualquiera, sino uno modificado y mejorado con aleaciones. En su composición se añade cromo, níquel, a veces molibdeno. Todo depende del propósito del cable. Por ejemplo, el cromo aumenta la resistencia a la corrosión y el níquel añade resistencia y plasticidad. Estos aditivos convierten el metal en una verdadera armadura de ingeniería, capaz de soportar cargas extremas, cambios de temperatura, la humedad del mar e incluso el envejecimiento mecánico. Pero para que este acero esté listo para el trenzado, primero se prepara en forma de alambres. En la primera etapa, el laminado. Las piezas de acero en bruto se pasan por rodillos, reduciendo gradualmente su diámetro hasta el tamaño exacto. Luego llega el momento del templado térmico. El alambre se calienta a temperaturas muy altas y se enfría bruscamente para darle la estructura necesaria. Este proceso hace que el acero sea a la vez duro y elástico. El siguiente paso es el recubrimiento. Se elige según las condiciones de operación: galvanizado para proteger contra la corrosión o una cubierta de polímero para trabajar en ambientes agresivos, por ejemplo, en agua de mar. Y aún después de todos estos procedimientos, todavía no es un hilo terminado. Luego viene la calibración por computadora. Cada alambre es revisado por máquinas de alta precisión. Miden no solo el diámetro hasta la micra, sino también microcurvaturas, tensión, simetría. Imagina que incluso una desviación de 0,01 de milímetro puede ser crítica, porque luego miles de estos hilos se unirán en un solo cable. Un solo segmento débil se convierte en un punto de rotura potencial. ¿Y si el cable se rompe bajo carga? Eso no significa solo una avería, sino pérdidas millonarias, la detención de una obra o incluso una amenaza para la vida de las personas. Después de la calibración, cuando cada hilo metálico ha pasado por el tratamiento térmico, la verificación y el recubrimiento, comienza una de las etapas más espectaculares: el trenzado del cable. Y no es simplemente enrollar los alambres juntos. Es un sistema matemáticamente calculado de tensión, ángulo e interacción de cientos de elementos. La base de cada cable es el núcleo. Puede ser de acero u orgánico, dependiendo de su propósito. Es alrededor de él que se colocan en capas espirales de alambres de acero. En cada capa hay decenas o incluso cientos de alambres, y todos ellos se entrelazan en un orden estricto. El objetivo principal es distribuir uniformemente la carga por toda la longitud y evitar puntos débiles. Cada cable tiene su propia configuración, ángulo de torsión, número de capas, forma del perfil. Para la flexibilidad se utilizan más hilos delgados. Para la rigidez, menos, pero más gruesos. Por ejemplo, un cable para levantar equipos de perforación debe soportar no solo la tracción, sino también la torsión, por lo que su diseño es mucho más complejo. El trenzado se realiza en gigantescas máquinas tipo carrusel. Giran lentamente, mientras tiran de los hilos desde decenas de bobinas. Una de estas máquinas puede ensamblar un cable de más de 100 metros de longitud. Al mismo tiempo, cada hilo se tensa con una fuerza definida con precisión. Un sistema automático regula esta tensión en tiempo real. Si un solo hilo está torcido, demasiado tenso o, por el contrario, flojo, el cable puede perder resistencia o no pasar la certificación. Todo el trenzado va acompañado de una monitorización continua. Los sensores registran incluso las vibraciones. En caso de fallo, la máquina se detiene. El control humano aquí es mínimo. Los especialistas solo supervisan la sincronización general e intervienen en caso de situaciones de emergencia. Es interesante que algunos cables tienen una estructura combinada: una capa exterior con aislamiento de polímero o un recubrimiento ignífugo, y en el interior almas metálicas con diferentes propiedades. Estos cables se utilizan en grúas de bomberos, equipos militares o incluso plataformas espaciales. Cuando el trenzado está completo, el cable aún no se considera listo para trabajar. Por delante, una de las etapas más responsables: las pruebas y la certificación. Aquí se determina lo principal:
si soportará aquello para lo que fue creado o no. El primer tipo de prueba es la de rotura. El cable se sujeta entre dos gigantescas mordazas hidráulicas y luego se empieza a tirar lentamente con una fuerza increíble. No hablamos de toneladas, sino de cientos de toneladas de carga que aumentan gradualmente. El objetivo es determinar el límite máximo de resistencia. Idealmente, el cable debe soportar de 3 a 5 veces más fuerza de la que tendrá que soportar en condiciones reales. Pero soportar la carga no es suficiente. Se necesita también una prueba de fatiga. El cable se tensa y se afloja repetidamente, imitando los ciclos de trabajo reales, por ejemplo, en una grúa de construcción o una plataforma de perforación. Durante cientos de estos ciclos, se estudia si aparecen microfisuras, deformaciones o cambios en la estructura. Por separado, se realizan pruebas de torsión. El cable se fija y se somete a rotación. Esto es importante para los modelos que trabajan en suspensiones o donde el vector de fuerza cambia constantemente. Si el cable se desenrolla, se deshilacha o se rompe por dentro, es un defecto. Otra etapa críticamente importante son las pruebas ambientales. El cable se sumerge en agua salada, se enfría a menos 40 grados Celsius o, por el contrario, se calienta a 100 grados. Algunos pasan pruebas de resistencia a la radiación ultravioleta, a productos químicos o incluso al fuego. Porque en el caso de las grúas marinas o las minas, las condiciones de operación son extremas. Y después de todo esto, solo algunos cables reciben certificados de nivel internacional. Por ejemplo, The Lloyd's Register o Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd. Estos documentos certifican que el cable puede usarse en la construcción naval, en plataformas petrolíferas o en la industria de defensa. En cada cable hay un número individual, vinculado a los protocolos de prueba. En algunos casos, incluso se indica la genealogía, es decir, de qué planta metalúrgica proviene el acero de cada hilo. Cuando el cable ha pasado todas las pruebas, se enrolla en enormes bobinas, de 20, 50 o incluso 100 metros, y se transporta en plataformas especiales. Una de estas bobinas pesa varias toneladas. En el lugar, el cable se monta con precisión milimétrica, con grúas hidráulicas, sistemas de nivelación y especialistas que supervisan cada paso. Solo después de la verificación final, el cable entra en servicio y comienza a trabajar donde no se permiten errores. Cada año en el mundo, la industria del vidrio transforma montañas de arena en más de 150 millones de toneladas de productos cristalinos. Imaginen una ciudad entera construida solo con el vidrio producido en un único año. Desde las ventanas que nos aíslan del exterior y llenan de luz nuestros espacios, hasta las delicadas fibras ópticas que transmiten información a la velocidad de la luz, el vidrio es un material fundamental en nuestra civilización. Pero, ¿cómo logramos convertir algo tan común como la arena en objetos de tal pureza, resistencia y versatilidad? Hoy nos embarcaremos en un viaje al corazón de una fábrica de vidrio, donde seremos testigos de una asombrosa alquimia moderna, un proceso donde la ciencia y el ingenio convierten lo ordinario en extraordinario. El viaje del vidrio comienza con una selección rigurosa de sus ingredientes mágicos, una receta perfeccionada a lo largo de milenios. El componente principal, representando entre el 70% y el 75% de la mezcla, es la arena de sílice. Pero no cualquier arena sirve. Se necesita cuarzo de una pureza excepcional, superior al 99%, para evitar coloraciones indeseadas. Esta arena se extrae de canteras especializadas y se procesa hasta obtener un grano fino y uniforme. Junto a ella, el carbonato de sodio, o sosa cáustica, juega un papel crucial como fundente, disminuyendo la temperatura de fusión de la arena desde unos abrasadores 2300 grados Celsius a unos más manejables 1500 grados Celsius, lo que supone un ahorro energético considerable. El tercer pilar es la caliza, carbonato de calcio,
que confiere al vidrio su estabilidad química, evitando que se disuelva en agua, y le otorga durabilidad y brillo. A esta tríada fundamental se le suele añadir vidrio reciclado, conocido como cullet o casco, que no solo es un gesto ecológico vital, sino que también facilita la fusión y reduce aún más el consumo energético. Una vez que estas materias primas llegan a la planta, se almacenan en imponentes silos, como si fueran los tesoros de un gigante. Aquí, la precisión es la palabra clave. Cada ingrediente se pesa con una exactitud casi nanotecnológica mediante sistemas automatizados y computarizados, asegurando que las proporciones de la receta sean perfectas. Esta mezcla, llamada batch o composición, es luego transportada a enormes mezcladoras industriales. Dentro de estas máquinas, los diferentes polvos se agitan y combinan hasta lograr una homogeneidad absoluta, un polvo fino y uniforme listo para el siguiente y más candente paso. Es también en esta etapa donde, si se busca crear vidrio de colores, se incorporan pequeñas pero potentes cantidades de óxidos metálicos, el óxido de cobalto para azules profundos, el óxido de cromo para verdes esmeralda, el selenio para rojos vibrantes o incluso oro para tonalidades rubí. El corazón ardiente de la fábrica es, sin duda, el horno de fusión. Estas no son simples fogatas, son colosos de ingeniería, revestidos con ladrillos refractarios capaces de soportar temperaturas extremas, que pueden operar continuamente durante una década o más. La mezcla o batch se introduce de forma constante por un extremo del horno, que puede llegar a medir decenas de metros de largo. En su interior, la temperatura alcanza niveles infernales, entre 1500 y 1600 grados Celsius, superando la temperatura de la lava volcánica. Bajo este calor implacable, los componentes del batch comienzan a fundirse, a reaccionar químicamente entre sí, burbujeando intensamente mientras los gases atrapados se liberan. Este proceso, que incluye la fusión, la afinación, eliminación de burbujas y la homogeneización, puede durar entre 24 y 50 horas, asegurando que el vidrio fundido alcance una consistencia uniforme y una pureza óptima. El resultado es un mar de vidrio líquido, incandescente y viscoso, como miel dorada al rojo vivo, listo para ser domado y moldeado. Una vez que el vidrio ha alcanzado el estado líquido perfecto, comienza la fascinante etapa de formación. Para la producción de vidrio plano, el que encontramos en ventanas, espejos o mesas, el método predominante es el revolucionario proceso float o de flotación. Inventado en la década de 1950, este proceso consiste en verter el vidrio fundido desde el horno, en una cinta continua y controlada, sobre un gran baño de estaño líquido mantenido a una temperatura precisa en una atmósfera inerte para prevenir la oxidación. Dado que el vidrio es menos denso que el estaño, flota sobre él, extendiéndose de manera natural por la gravedad y la tensión superficial. Esto crea una lámina de vidrio con un paralelismo perfecto entre sus caras y una superficie tan lisa que no requiere ningún pulido posterior. El grosor de esta lámina, que puede ir desde finísimas hojas de menos de 1 milímetro hasta robustas placas de más de 2 centímetros, se controla con precisión ajustando la velocidad a la que se extrae la cinta de vidrio del baño de estaño. Para dar vida a la infinidad de botellas, frascos, vasos y otros recipientes huecos, la industria recurre a sofisticadas máquinas de moldeo. La técnica más extendida es la de soplado-soplado o prensado-soplado, realizada en máquinas IS, Individual Section, que son verdaderos prodigios de la automatización.
una cantidad exacta de vidrio fundido, llamada gota, o gob en inglés, a una temperatura de unos 1100 grados Celsius, se corta y se introduce en un primer molde, el molde preparador. Aquí, mediante un soplo de aire comprimido o la acción de un émbolo, se forma una preforma hueca inicial. Esta preforma, aún al rojo vivo y maleable, se transfiere rápidamente a un segundo molde, el molde terminador, que tiene la forma final del envase. Otro golpe de aire expande la preforma contra las paredes del molde, solidificándola en su forma definitiva. Estas máquinas pueden tener múltiples secciones, operando simultáneamente, capaces de producir hasta 700 envases por minuto. Es un ballet mecánico de alta precisión y velocidad. Independientemente de su método de formación, el vidrio recién moldeado, ya sea una lámina continua o una botella individual, está a una temperatura muy elevada y, crucialmente, contiene tensiones internas significativas, debido al enfriamiento desigual entre su superficie y su núcleo. Si se dejara enfriar al aire libre sin control, estas tensiones lo harían extremadamente frágil, propenso a romperse ante el más mínimo golpe o cambio brusco de temperatura. Para evitarlo, y para dotar al vidrio de su característica resistencia, es imprescindible someterlo al proceso de recocido, annealing. El vidrio viaja lentamente, sobre rodillos o cintas transportadoras, a través de un largo horno túnel llamado layer, o archa de recocido. Dentro de este túnel, que puede extenderse por cientos de metros, la temperatura se controla con una precisión exquisita. Primero, el vidrio se recalienta ligeramente para igualar su temperatura interna y externa, y luego se enfría de manera muy gradual y controlada, un proceso que puede durar varias horas. Este enfriamiento paulatino permite que la estructura molecular del vidrio se organice y se relaje, eliminando las tensiones internas y confiriéndole la estabilidad y la resistencia que conocemos. Una vez que el vidrio emerge del layer, ya frío, estable y libre de tensiones, está listo para las etapas finales de acabado y un riguroso control de calidad. Las enormes láminas de vidrio flotado se cortan a medida utilizando ruedas de carburo de tungsteno o discos de diamante, a menudo guiadas por láser para una precisión impecable. Los bordes pueden ser pulidos o biselados para mejorar la seguridad y la estética. A continuación, cada pieza, sea una lámina o un envase, se somete a una inspección exhaustiva. Modernos sistemas de visión artificial, equipados con cámaras de alta resolución y sensores láser, escudriñan la superficie y el interior del vidrio en busca del más mínimo defecto. Burbujas, inclusiones, distorsiones ópticas, variaciones de espesor o cualquier otra imperfección. Cualquier producto que no alcance los estrictos estándares de calidad es inmediatamente apartado y devuelto al inicio del ciclo, para ser reciclado como cullet. Muchos productos de vidrio reciben tratamientos adicionales. El templado, por ejemplo, consiste en recalentar el vidrio y enfriarlo bruscamente con aire para aumentar drásticamente su resistencia hasta 5 veces más, haciéndolo ideal para puertas de ducha, mesas o lunas laterales de automóviles. Otros vidrios se recubren con finas capas metálicas para crear espejos o vidrios de control solar que reflejan el calor. Y así culmina este extraordinario viaje. Lo que empezó como simples granos de arena se ha transformado a través de un intrincado proceso de calor extremo, precisión mecánica y control científico, en un material que define gran parte de nuestro entorno construido y tecnológico. Desde las humildes botellas que conservan nuestros alimentos hasta los sofisticados paneles de vidrio que revisten los rascacielos más altos del mundo, el vidrio es un testimonio del ingenio humano. Y quizás su cualidad más admirable en la era moderna es su infinita reciclabilidad.
El vidrio puede ser fundido y reformado una y otra vez, sin perder jamás su pureza ni sus propiedades. Cada vez que depositamos una botella en el contenedor de reciclaje, estamos contribuyendo a un ciclo virtuoso que ahorra materias primas vírgenes, reduce drásticamente el consumo de energía en la producción, hasta un 30%, y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. El vidrio no es solo un material transparente a la luz, sino también un brillante ejemplo de cómo la industria puede avanzar hacia un futuro más sostenible. La próxima vez que sostengas un objeto de vidrio, tómate un momento para apreciar la increíble odisea de su creación. Cada año, en el mundo, se cultivan más de 60.000 millones de cocos y aproximadamente 70.000 toneladas de ellos se convierten en oro blanco, leche de coco. La demanda de este producto está creciendo rápidamente. Solo en el año 2025, el mercado mundial de leche de coco superará los 2.000 millones de dólares. Pero, ¿cómo? A partir de una cáscara dura y peluda, nace un producto suave y delicado que llega a cafeterías, supermercados y cocinas en cientos de países. ¿Qué hay detrás de la precisa cadena de recolección, procesamiento y envasado? Hoy vamos a echar un vistazo al interior del enorme imperio de la leche de coco, desde las plantaciones en el sudeste asiático hasta las ultramodernas plantas, donde líneas automatizadas producen miles de litros de producto cada día. ¿Listos? Vámonos de viaje tropical, directo al corazón de la revolución del coco. Todo comienza en las plantaciones, principalmente en Filipinas, Indonesia, India y Sri Lanka, que juntas suministran más del 75% del volumen mundial de cocos. Allí, las palmeras de coco crecen por decenas de miles en miles de hectáreas. Verdaderos mares verdes, donde los árboles alcanzan hasta 30 metros de altura y dan cosecha cada 45 o 60 días. La recolección de cocos es la primera etapa críticamente importante. En muchas regiones todavía se hace a mano. Trabajadores experimentados trepan por los troncos lisos o usan largas varas de bambú con hoces en los extremos. En algunas fincas todavía se utilizan... Sí, en algunas fincas todavía se utilizan monos, entrenados para recolectar hasta 1000 cocos al día. Así es, escucharon bien. Esta práctica genera fuertes críticas por el trato cruel a los animales, el mantenimiento en cadenas, el aislamiento, el estrés y la explotación excesiva. En las grandes plantaciones de coco modernas, cada vez más se implementa la recolección mecanizada, lo que aumenta significativamente la eficiencia y la seguridad. En lugar de trepar manualmente a las altas palmeras o usar animales, los trabajadores operan desde plataformas hidráulicas que los elevan hasta 12 metros de altura. Esto permite alcanzar cómodamente los cocos incluso de las copas de los árboles. Para recolectar los frutos, se utilizan podadoras eléctricas o de gasolina con ganchos especiales, que permiten cortar los cocos con un daño mínimo al árbol. Gracias a esta técnica, una brigada de 5 o 6 personas puede recolectar hasta 30 toneladas de cocos al día, lo que supera en varias veces los métodos manuales. Además, los sistemas automatizados a veces se combinan con navegación por sistema de posicionamiento global y un registro interno de los árboles, para no volver a las zonas ya recolectadas. Esto acelera considerablemente el ciclo de cosecha y permite que las plantas de procesamiento reciban la materia prima literalmente el mismo día de la recolección, conservando su frescura y calidad. Después de la recolección, los cocos se envían inmediatamente a las plantas de procesamiento.
como máximo en 24 horas, para preservar su frescura, humedad y contenido de aceite. Todo comienza con una primera clasificación directamente en el campo. Los frutos dañados o inmaduros se descartan y los seleccionados se cargan en cestas especiales de plástico o bambú. Luego entra en juego la logística de corta distancia. Motocultores con remolques, tractores o minicamiones transportan los cocos desde las plantaciones hasta los centros logísticos más cercanos. En las grandes empresas, a menudo se trata de infraestructura propia, equipada con montacargas, básculas y puntos de tratamiento higiénico. Desde allí, grandes lotes de frutos se transportan a la fábrica en camiones refrigerados o camiones cerrados con ventilación, para evitar el calentamiento y la fermentación. Un camión puede transportar hasta 20 toneladas de cocos por viaje, y las grandes empresas reciben diariamente 100 o 200 toneladas de materia prima. A menudo, la entrega se organiza como una cinta transportadora, funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, especialmente durante el pico de la temporada de cosecha. En la fábrica, los cocos pasan por otra clasificación, pesaje, e inmediatamente van a la zona de procesamiento primario, antes de que pierdan su jugo y aceite. Todo esto es parte de una gran cadena que transforma una nuez del árbol en una etiqueta que dice leche de coco en menos de 48 horas. Una velocidad increíble, ¿verdad? En la primera etapa, los cocos se limpian de la capa fibrosa externa. Esto ocurre en máquinas automáticas con cuchillas giratorias o rodillos abrasivos. La fibra se destina al reciclaje. Con ella se hacen mezclas de tierra, esteras para plantas o incluso muebles. Sí, la fibra de coco a menudo forma parte de los rellenos para muebles, colchones, alfombras, y también se utiliza para fabricar paneles ecológicos y artículos decorativos. Es un material natural, biodegradable, sin aditivos dañinos, lo cual es importante para la salud y para el medio ambiente. Luego, las nueces se lavan, primero con agua a presión y después en un baño desinfectante. En la enorme nave de producción tiene lugar un proceso espectacular, la rotura de las nueces de coco. Potentes prensas hidráulicas, que parecen gigantes de acero, comprimen sin piedad pero con deliberación cada nuez, partiéndola por la mitad con precisión milimétrica. No es un movimiento caótico. Cada golpe está calculado, ya que el objetivo es romper la cáscara sin crear astillas que puedan dañar las siguientes etapas del procesamiento. Las nueces en la cinta transportadora parecen bailar al ritmo de la potente máquina, moviéndose de una estación a otra, donde cada movimiento de los mecanismos está sincronizado. Inmediatamente después de abrir la nuez, de su interior se libera el agua de coco, transparente, brillante, como un arroyo de cristal. Fluye silenciosamente, como una suave corriente de la naturaleza, y se dirige a grandes tanques de recolección. Esta agua es un recurso valioso que no se desecha, sino que se utiliza cuidadosamente en la industria alimentaria como bebida natural o como humectante durante el procesamiento posterior de la pulpa de coco rallada. Gracias a estos tanques, la producción se vuelve aún más eficiente, ya que ni una gota se desperdicia. Lo siento. Todo esto ocurre en las condiciones de una fábrica moderna, donde la tecnología se combina con la conciencia ecológica. Grandes líneas automatizadas se mueven sin parar, asegurando una alta productividad y un porcentaje mínimo de productos defectuosos. Así que, la leche finalmente se ha acumulado en el tanque frío. Es como un pequeño río plateado que espera tranquilamente su momento. Ahora, lo principal es bajar rápida y cuidadosamente la temperatura a 4 grados Celsius, como si se la cubriera con una suave manta de frío. Esto debe hacerse en 2 horas, para que la frescura láctea no se disipe y cada gota conserve su sabor y beneficios naturales. Luego, el tanque comienza a remover suavemente esta ola láctea.
para que la crema no se separe y todo el líquido sea homogéneo. Una sola historia completa. La leche se conserva tranquilamente en el tanque, manteniendo ese frescor que preserva su pureza. Pronto llegará el momento del transporte. Con cuidado, respetando el régimen de temperatura, se trasvasa al camión cisterna, como a una cuna mágica que lleva este regalo de la naturaleza a la planta de procesamiento. Cada año, en el mundo, se producen más de 60 millones de toneladas de aluminio. Un metal sin el cual serían imposibles los aviones, los smartphones e incluso los cohetes espaciales. Pero, ¿sabías que para obtener solo una tonelada de aluminio se necesita gastar más electricidad de la que consume una casa en todo un año? Desde hornos al rojo vivo hasta baños eléctricos con metal líquido. La producción de aluminio parece más ciencia ficción que industria. ¿Listo para sumergirte en este mundo de energía, fuerza y precisión? Entonces vamos. La producción de aluminio comienza con la extracción de bauxita, que es el mineral de aluminio más común en la naturaleza. La bauxita generalmente contiene una mezcla de hidróxidos de aluminio junto con óxidos de hierro, sílice y otras impurezas, para extraer el aluminio de ella. Primero hay que convertir la bauxita en alúmina, y para eso se usa el proceso Bayer. El proceso Bayer empieza triturando la bauxita hasta convertirla en un polvo fino. Luego, el mineral triturado se mezcla con una solución caliente de hidróxido de sodio, a una temperatura de unos 200 grados Celsius. En estas condiciones, los óxidos de aluminio de la bauxita se disuelven, formando aluminato de sodio, mientras que las impurezas no deseadas quedan como un sedimento insoluble, el llamado lodo rojo. Después, la solución obtenida se enfría, y el hidróxido de aluminio empieza a cristalizar. Estos cristales se filtran y se lavan, y después se calientan a altas temperaturas, cerca de 1000 grados Celsius, en hornos especiales para eliminar el agua. Como resultado, queda alúmina pura, un polvo blanco que es la materia prima principal para la electrólisis posterior y la obtención de aluminio metálico. La electrólisis es el proceso clave en la producción de aluminio, que transforma la alúmina en aluminio metálico. Este proceso ocurre en celdas electrolíticas especiales, llenas de criolita fundida, que sirve como disolvente para la alúmina. La criolita reduce la temperatura de fusión de la alúmina desde más de 2000 grados Celsius hasta aproximadamente 950 grados Celsius, lo que hace el proceso más eficiente energéticamente. ¡Un gran truco! La alúmina se añade a la criolita fundida en la celda, donde se disuelve. Luego se pasa una potente corriente eléctrica a través de esta mezcla fundida. La electrólisis descompone las moléculas en sus componentes, aluminio y oxígeno. Los átomos de aluminio, cargados positivamente, son atraídos hacia el cátodo, el electrodo negativo, que está en el fondo de la celda. Allí se depositan en forma de metal líquido puro. Mientras tanto, los átomos de oxígeno son atraídos hacia el ánodo, el electrodo positivo, hecho de carbono. En el ánodo, el oxígeno reacciona con el carbono, formando dióxido de carbono, que se libera a la atmósfera. Esta etapa requiere enormes cantidades de electricidad para producir una tonelada de aluminio. Normalmente se gastan unos 15 megavatios hora. Es una locura. Por eso, la electrólisis es uno de los procesos industriales que más energía consumen en el mundo. El aluminio líquido, obtenido en el cátodo,
se recoge y se transporta para su posterior fundición o procesamiento. Es precisamente este proceso el que permite obtener un metal de alta calidad, utilizado en la fabricación de automóviles, aviación, construcción y otras industrias. El aluminio obtenido por electrólisis contiene impurezas, como hierro, silicio y otros elementos que pueden afectar sus propiedades y limitar sus usos. Para evitar esto, el aluminio pasa por varias etapas de purificación. La primera etapa es la eliminación mecánica de inclusiones grandes. El aluminio fundido se pasa por filtros especiales que retienen las impurezas sólidas. Luego, se purifica en hornos de reacción, añadiendo reactivos químicos especiales que se unen a las impurezas restantes. Estos reactivos reaccionan químicamente con las impurezas, formando una escoria ligera que flota en la superficie del metal fundido y que luego se retira. La segunda etapa es la desgasificación. En el aluminio fundido pueden quedar gases, como hidrógeno, que crean porosidad y afectan negativamente la estructura del metal. Para eliminar los gases, se burbujean gases inertes, como el argón, a través del metal, o se aplica vacío al metal fundido. Este proceso asegura una estructura homogénea y aumenta la resistencia del material. La última etapa es el tratamiento electromagnético. El aluminio fundido se somete a la influencia de un campo magnético, que ayuda a distribuir uniformemente las partículas y mejora la calidad del metal. El aluminio resultante tiene una alta pureza, generalmente superior al 99%, lo que lo hace apto para las aplicaciones más exigentes, como la construcción aeronáutica o la fabricación de productos electrónicos. Casi perfecto. Antes de la fundición, el aluminio se limpia de impurezas y contaminantes para asegurar la máxima calidad del producto final. El metal se carga en un horno, donde se calienta gradualmente hasta alcanzar el estado líquido. Es importante que el calentamiento sea uniforme, ya que esto asegura la homogeneidad del metal y previene la formación de capas de óxido en la superficie. La temperatura de fusión de este metal es de 660 grados Celsius. Para esto, se suelen usar hornos de inducción o de gas, dependiendo de las necesidades y la escala de producción. Durante la fusión, se presta especial atención a la seguridad. El aluminio reacciona activamente con el oxígeno, formando una capa de óxido que puede afectar sus propiedades. Por eso, para proteger el metal fundido de la interacción con la atmósfera, a menudo se usan gases inertes, como el argón, que crean una atmósfera protectora especial en la cámara de fusión. Esto permite minimizar las pérdidas de metal y mejorar su calidad. Una vez que el aluminio alcanza el estado completamente líquido, se mantiene así hasta el momento en que se pueda usar para la fundición u otros procesos tecnológicos. El metal fundido se vierte en moldes para crear lingotes, que se utilizan para procesamientos posteriores, como la extrusión, la laminación o la fabricación de piezas fundidas. La formación es la etapa en la que el aluminio fundido adquiere su forma futura al verterse en moldes especialmente preparados. El tipo de molde depende del producto que se esté creando y puede ser de arena, metálico, coquilla o de grafito, cada uno con sus ventajas y particularidades. Los moldes de arena se usan más a menudo para fabricar piezas grandes y complejas o para lotes de producción pequeños. La arena se mezcla con aglutinantes, creando un molde capaz de soportar las altas temperaturas del metal fundido. Las piezas fundidas tienen una superficie rugosa, que luego puede necesitar un acabado adicional. Los moldes metálicos, o coquillas, se fabrican con metales como acero o hierro fundido, y se utilizan para producir grandes cantidades de piezas idénticas.
Los moldes metálicos aseguran una alta precisión y una superficie lisa en el producto terminado. Son ideales para fabricar piezas que se usan en la industria automotriz o aeroespacial. Los moldes de grafito se emplean para fabricar productos que requieren una precisión especial o geometrías complejas. Por ejemplo, en la industria electrónica o en la producción de componentes especiales. El grafito tiene baja conductividad térmica, lo que permite controlar la velocidad de enfriamiento del metal.